Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente les habla Carlos Marín. Muchas gracias a todos por participar en el día de hoy, este webinar. El día de hoy quisimos traerles a ustedes un tema que, digamos, ya lleva bastante tiempo en el mercado y la mayoría de personas que trabajamos en el tema de inteligencia de negocios y analítica y en el tema de TI lo conocemos y es el ETL. El día de hoy vamos a estar con Carlos Moreno, quien es nuestro consultor, uno de nuestros consultores expertos en BI, y Jen Delgado, y quien les habla Carlos Marín, soy director de ITNOVA. Tenemos una sesión de 55 minutos donde vamos a tratar de exponer desde nuestra experiencia en este tipo de proyectos, cuáles son, digamos, como los aspectos fundamentales en este tipo de estrategias de ETL. Bien, muy bien, vamos a comenzar entonces un poco contándoles quiénes somos nosotros. Eh, Permítame por acá que no me escuchan bien. No sé si me pueden confirmar, por favor, si ahí me están escuchando bien. Ok, perfecto. Ahí me dicen que me están escuchando ya muy mejor. Si alguna, por favor, me informan por el panel de preguntas. Muy bien, entonces, como les decía, nosotros somos una compañía colombiana. Básicamente, nuestro foco de negocio se centra en todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia de negocios, analítica, y somos expertos básicamente en responder preguntas de negocio, soportar todas esas estrategias de sus compañías a través de las respuestas estratégicas a todas esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Eh, Digamos que nuestra experiencia un poco cross, tenemos experiencia en servicios financieros, servicios educativos, consumo masivo, servicios, manufactura. Nosotros somos partner de SAP, partner de TIPCO y comercializamos todos nuestros servicios y soluciones en toda Latinoamérica. Hoy en día nos están acompañando personas de toda Latinoamérica y algunos clientes de nosotros. Estamos muy fuertes también en temas de sector público, la parte energética, la parte de telecomunicación y en sector de salud. Seguramente pues más de uno de ustedes se identifica con alguna de esas compañías. Nuestra misión básicamente con el tema analítico es lograr que las compañías actúen mucho más rápido con la información que ya tienen, pero que esa información sea oportuna. Bien, muchas veces en las compañías tenemos la información, tenemos toda esa riqueza de datos, pero no la explotamos o cuando la explotamos ya digamos estamos tarde con eso. Entonces, digamos que un poco lo que pretendemos con todo este tipo de soluciones y con todo lo webinar que hacemos es generar una sensibilización con la necesidad que tenemos las compañías de tener información oportuna. Bien, cosa muy importante que nosotros pretendemos nuestros clientes es dar autonomía a sus usuarios de negocio. ¿Sí? ¿Para qué? Que ellos puedan ver lo desconocido, para que ellos puedan ver las tendencias y esa información que nos están dando los datos, pero que por no tenerlos, digamos, por no analizarlos, no nos damos cuenta de esa información que los mismos datos nos están diciendo en un momento dado. ¿Y todo esto para qué? Para que podamos tomar decisiones estratégicas, decisiones que nos apoyen en la estrategia de la compañía, que nos apoyen, nos apalanquen toda nuestra misión, visión, cómo nos vemos en 5 años y cómo queremos ser esas compañías. Tomar decisiones oportunas, ver lo desconocido, tomar decisiones estratégicas. Nuestra oferta de valor está centrada, como les dije, en poder tomar decisiones estratégicas y nosotros prestamos servicios en todo lo que es la curva de madurez analítica, desde todo lo que tiene que ver con la visualización de los datos, en donde en la visualización de los datos pues, tenemos todo lo que es la parte del descubrimiento de los datos, eh, todo lo que es la parte de los tableros de control. Hay muchas empresas, digamos, que empiezan con descubrimiento de datos simples, con dashboards simples. Muchas veces las empresas empiezan con visualización de datos Excel y eso es muy válido. Digamos que es como los primeros pasos que vamos dando en todo lo que tiene que ver con la curva de madurez analítica. Acá es donde digamos que empezamos a adquirir conocimientos del negocio como tal, empezamos a visualizar datos de una manera más intuitiva. Por eso digamos que a todos nos gusta ver eh, barras, todas, y no nos gusta dar información tabular. Eso nos permite, digamos,
en esta parte de visualización de datos, poder navegar fácilmente por los datos, que los mismos usuarios puedan analizar sus datos y compartirlos con su equipo de trabajo. Luego venimos, digamos, a un siguiente paso que tiene ya con todo lo que es analítica avanzada. Aquí venimos un poco más a predecir, a prescribir, en donde ya, digamos, empezamos a predecir y el mismo sistema nos va diciendo qué hacemos, simplificar, digamos, todo ese trabajo que hacemos del análisis y que el mismo sistema de analítica pues nos empiece a comentar un poco qué podemos hacer, qué tendencias, qué análisis reactivos, qué análisis un poco más proactivos podemos hacer con esa data. Y por último, pues ya tenemos las más tendencias y es que podamos hacer analítica en tiempo real. Muchas de la analítica avanzada ya se nos queda corta porque cuando la analizamos, así sea muy avanzada, pues ya estamos analizando tarde la información. Por eso en algunas compañías ya empezaron, en algunos países que son un poquito más desarrollados que nosotros los latinoamericanos, pues ya empezaron a trabajar temas de analítica en tiempo real, lo que permite es conectar sensores, conectar temas médicos y poder detectar, analizar históricos, sumarlo con patrones y poder, vamos, reaccionar en un momento dado. ¿Reaccionar a qué? Por ejemplo, en temas médicos, poder reaccionar en tendencias con las historias clínicas de un paciente o en de mantenimiento de planta, poder terminar antes de que una máquina se me dañe y tenga que poner una producción, como en tiempo real puedo hacer accionable todas esas tareas que puedo hacer con una analítica avanzada. Entonces digamos que lo que pretendemos nosotros en la compañía simplemente es llevar toda esa toma de decisiones, combinarla con toda esta visualización de datos, analítica avanzada y analítica en tiempo real para poder cumplir la estrategia de las compañías, que es finalmente lograr un posicionamiento, reducir costos, aumentar el revenue, aumentar los ingresos, etcétera, de estrategias y de soluciones como tal. Bien. Bueno, digamos que ya para entrar en materia, voy a borrar aquí estos comentarios. Entonces el día de hoy vamos a tratar un tema que es un poco más, por decirlo de alguna manera, esta capa de bajo nivel, que es todo lo que es la parte de estrategia de ETL en proyectos de BI y analítica. Entonces, para comenzar con esto, vamos un poco a ponernos en contexto. ¿Qué es un proceso de ETL? Muchos de nosotros hablamos de ETL, no, aquí necesitamos un ETL, muchas personas no saben qué es un ETL y me permiten los que conocen ETL, vamos aquí a contextualizar. ETL significa extraer, transformar y cargar. Un proceso de ETL pues prácticamente nos sirve para conectar diferentes fuentes de datos, ¿sí? Poder mover todos los datos de una fuente hacia otra. Este ETL sirven, digamos, para poner a hablar, por decirlo de alguna manera, dos sistemas legados, poner o hacer integraciones o VPMs entre sistemas, pero en el contexto que lo vamos a revisar hoy, vamos a hablar hoy, va a ser un contexto de cómo utilizamos el ETL para un proceso de BI y BI, que es todo lo que es la parte analítica. Entonces, en este caso, vamos a extraer los datos, cómo necesitamos, cómo extraemos los datos de las múltiples fuentes que tenemos, cómo lo reformateamos, cómo lo limpiamos, cómo lo homologamos y cómo lo damos a otra fuente de datos, que en este caso la fuente de datos es un data mart o un data warehouse para posteriormente, una vez tengamos toda esa data procesada y limpia, la podemos llevar, podemos aprovecharla en un sistema de data discovery. Bien, entonces ese digamos que es un poquito como el contexto. Bien, ¿qué pasos tiene el proceso de ETL? Un proceso de ETL tiene tres pasos muy básicos. Primero es extraer datos de múltiples fuentes, como un ERP, un CRM, cualquier sistema legal que tengamos en la compañía. Bien, y digamos que esto es un tema fundamental hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día, lastimosamente, no tenemos una sola fuente de datos. Hoy tenemos datos por todas partes, tenemos datos estructurados, tenemos datos no estructurados, tenemos datos de redes sociales, datos de encuestas, datos que vienen de tendencias, datos del mercado, datos de nuestro sistema de información, tenemos presupuestos en Excel. Entonces, lastimosamente, hoy en día, pues tenemos uno de los desafíos que tenemos en las compañías es cómo hacemos para recopilar
toda esa cantidad de datos que tenemos en la compañía, porque todos los datos son importantes, todos los datos merecen la pena poderlos analizar, seguro todos nos van a llevar a que nos den información importante para la compañía. Entonces, en esta parte de extraer, en el ETL nos permite podernos conectar a diferentes fuentes de datos y poderlas transformar. Entonces, esta es la segunda parte, tiene que ver con todo lo parte de la transformación, ¿sí? Entonces, la transformación no es más que tomar todos esos datos que tenemos y poder hacer reglas, diferentes reglas de transformación. Que esas reglas de transformación que nos implican quitar duplicados, limpiar datos, darle integridad referencial, quitarle los nulos, normalizar, homogeneizar. ¿Qué es homogeneizar, por ejemplo? Transformar. Si yo, por ejemplo, tengo tres sistemas de información que tienen tres formatos de fecha diferente, pues poder convertir esas fechas para que todas me queden igual y cuando vaya a hacer una visualización de datos no vaya a tener un problema con las fuentes. Por ejemplo, si yo tengo ahorita un proceso en donde dice que el código de mi material en un sistema X es 01 y en el sistema B es 2015A, entonces pues los tengo que homogeneizar para que un sistema de inteligencia de negocios sepa que ese es el mismo material y no me lo vaya a mostrar como un material diferente o como un artículo diferente. Bien, entonces todos esos procesos nos permiten después de que hagamos todo eso, nos permiten cargarlo en cualquier repositorio. En este caso, en el contexto de BI, cargarlo en un data warehouse, pero yo eso lo puedo cargar en otro sistema de información, me lo puedo llevar, digamos, para un archivo X, pero simplemente lo que se permite aquí es llevar eso, toda esa información cargada a un sistema de data warehouse. El sistema de Data Warehouse posteriormente, ya vamos a ver más adelante, me permite hacer todo lo que es la parte de análisis OLAP, data mining, reporting, data discovery, etcétera. Pero usualmente esta parte de abajo es la que nos permite que al final los procesos de acá de visualización de datos sean exitosos. ¿Bien? Entonces hay muchas compañías que hoy en día no utilizan una práctica de TL, sino que hacen, digamos, programación en Java, en C o en cualquier lenguaje de programación, hacen de alguna manera estos procesos un poco más manuales. Bien, entonces, con estos procesos un poco más manuales, pues digamos que va perdiendo un poco de control con todos esos análisis, porque finalmente uno que está, digamos, todo el día haciendo esta consultoría se da cuenta que hay compañías que no empiezan un proceso de TL ordenado, sino que empiezan a hacer integraciones, a sacar información de diferentes fuentes, a hacer sus transformaciones con código fuente, con programas desarrollados, se llenan de programas y cuando hay que hacer algún ajuste en el Data Warehouse, pues obviamente hay que hacer una ingeniería en reversa para ver cuál fue el extractor manual o artesanal que se hizo sin utilizar una práctica adecuada de ETL. Bien, bueno, digamos que acá quería contextualizarlos un poquito con los pasos del ETL. Ahora bien, ¿cuál es la evolución del ETL? El ETL como tal pues lleva mucho tiempo, digamos, en temas de sistemas de información, lleva mucho tiempo en el mercado, se lo inventaron hace tal vez casi 20 años y todos digamos que de una manera hacemos ETLs manual. Cuando yo necesito llevar datos al Excel, pues simplemente los descargo, los transformo a mano, los llevo en Excel y después allá los gráficos. Ese es lo mismo, pero hemos evolucionado. Hemos evolucionado, ¿por qué? Porque ahorita estamos hablando de Data Integration como evolución de los procesos de ETL. El ETL entonces tiene aspectos tan importantes y decisivos para un buen resultado. Entonces aquí vemos que en el ETL, ¿qué vamos a tener que tener? Servicios de acceso a los datos, ¿sí? Hoy en día, como les decía, tenemos acceso, necesitamos N cantidad de datos en las compañías, ¿bien? Necesitamos perfilar los datos, hacerle data quality a los datos. Ahorita vamos a hablar un poquito del tema de calidad, que es un tema fundamental acá. Necesitamos procesar datos operacionales, es decir, necesitamos traernos datos de los sistemas legados. Necesitamos tener sistemas de transformación, filtrados, validación, agregación. Todo esto lo podemos hacer acá. Un tema clave hoy en día que lo mencionaba yo en un slide anterior y era acceder, perdón, esos datos en tiempo real, ¿sí? Es decir,
poder conectarme en tiempo real a los datos y poder llevarme eso en tiempo real para otro lado. Bien, transportar obviamente los datos de un lado a otro. Hoy en día tenemos datos de diferentes fuentes, pero en diferentes ubicaciones. Entonces yo tengo datos premise, tengo datos en la nube, tengo datos de un proveedor, tengo un FTP, tengo un Dropbox corporativo y necesito llevarme toda esa información para un punto y un repositorio central. Entonces aquí el transporte de los datos se vuelve muy relevante. Aparte de que tenemos datos, diferentes fuentes, con diferentes formatos, con diferentes tamaños y le sumamos las diferentes ubicaciones. Y por último, pues tenemos todo lo que es la gestión de los metadatos, que los metadatos es características que le dan un orden a los datos como tal. Entonces, si combinamos todo eso, pues obviamente nos podemos hablar ya que tenemos una evolución de procesos de TL, no solo nos quedamos traer una fuente de datos de un sistema y llevarlo a otro, sino que se nos empieza, digamos, por decirlo de alguna manera, a complicar un poco más este tipo de procesos con todo lo que es la parte que les mencionaba. Bien, bueno, continuemos acá al siguiente slide. En el siguiente slide vamos a ver un poquito la limpieza de los datos, la calidad de los datos. Bien, en esta parte de la calidad de los datos, pues hay un tema muy importante y es el siguiente. Entonces, cuando hablamos de en dónde los científicos de datos y los analistas de datos se gastan más tiempo, pues obviamente estamos hablando en la limpieza de los datos y en recolectar todas esas fuentes, todos esos sets de datos. Estamos hablando de un 19% y un 60%. Sí, esto no lo decimos nosotros, esto lo dice Gartner, lo dice el mercado, lo dicen los analistas de parte de análisis de datos. Entonces aquí tenemos un 79%, casi un 80% del tiempo que los científicos de datos, analistas de datos se las gastan en hacerle calidad a los datos, organizarlos y limpiarlos y recolectar los datos. Entonces no estamos gastando tiempo, va invaluable en análisis, en todo lo que está, de alguna manera, por decirlo así, está la carpintería de los datos. Entonces estamos perdiendo una oportunidad muy importante, estamos perdiendo un 80% del tiempo en tener análisis, en ese 80% en vez de gastarlo en la limpieza y colectar datos, gastárselo en lo que tiene que ver con la parte analítica. Muy bien, entonces digamos que acá es muy recomendable definir la limpieza de datos como una fase clave realmente en el proceso de TL. Bien, esta actividad que nos permite ahorrar tiempo, ganar efectividad y unificar criterios, como lo mismo ahora. La parte de limpieza de datos es demasiado importante en este tipo de procesos. Nosotros también les podemos ayudar en procesos de data quality, pero digamos, esta no es, digamos, el, no es el sentido de esta reunión y si tienen alguna duda de esta parte de limpieza de datos, con mucho gusto al final les podemos resolver cualquier duda de esto. ¿Ven? Sin embargo, lo que queríamos mencionar aquí es que la mayoría de sistemas de ETL, la mayoría, nosotros ahora vamos a ver uno de los muchos que hay en el mercado, nos permite hacer una pieza de datos cuando estamos exportando esos datos para nuestra bodega de datos. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta, la mayoría si han hecho proyectos de BI y analítica, se dan cuenta que cuando uno muestra un tablero de control, cuando uno muestra un indicador, el indicador inmediatamente nos va a decir si esos datos nuestros están con calidad de datos o sin calidad de datos. Y ahí es donde nos toca devolvernos, después de que estamos ya en la parte analítica, devolvernos a esta parte a mirar cómo hacemos para limpiar nuestros datos. Entonces hay dos formas de limpiarlo. O lo limpias en la fuente de datos, que muchas veces son los transaccionales, estamos hablando de SAP, estamos hablando de cualquier ERP, un sistema POS, que muchas veces es más complicado, pero tienes que empezar a limpiarlo desde su raíz, o lo limpiamos directamente cuando vayamos a pasar eso en la estrategia de TL. Bien, entonces digamos que esta parte es muy relevante y pues queríamos hacer hincapié en eso. Ahora, qué desafíos vamos a tener para los procesos de TL? Pues obviamente necesitamos realizar un examen completo de la validez de los datos, tenemos que hacerle un adecuado perfilamiento a los datos, una adecuada calidad de los datos, identificar en qué condiciones están esos datos para que puedan ser tratados adecuadamente cuando los vamos a llevar a la bodega.
¿sí? Y lograr que esos datos extraídos asincrónicamente o sincrónicamente de diferentes fuentes heterogéneas, pues se integren finalmente en un entorno heterogéneo. Aquí lo que pretendemos es poner a hablar esos datos en un mismo contexto y que todos ya sean muy fáciles de digerir, por decirlo de alguna manera, por un sistema de analítica. Y obviamente lo que pretendemos aquí también es asegurar la escalabilidad durante la vida útil, el volumen de datos versus el procesamiento, por lo que hablábamos ahora, y es que aparte de que tenemos diferentes fuentes no homologadas, tenemos unos volúmenes de cantidad, unos volúmenes de datos enormes. Entonces, tenemos que asegurar la escalabilidad durante toda la vida útil del dato. Y acá, pues, esta frase es muy importante, que un sistema ETL mal diseñado puede provocar importantes problemas operativos en el momento de analizar la información. Entonces, todo parte del dato y de la calidad del dato como tal. Tenemos la parte de los beneficios de un ETL. Entonces, como les comentaba ahora, mucha gente tiene ETLs artesanales y básicamente eso es hacer store procedures en las bases de datos, hacer transformaciones con código fuente en programas desarrollados en diferentes lenguajes de programación, etcétera, ¿sí? Pero digamos que y eso digamos que nos resuelve en algún momento dado el camino de la inteligencia de negocios, pero digamos no es un camino escalable y no es un camino organizado y no nos permite digamos crecer con una evolución óptima en el tema de analítica. Entonces una estrategia de TL bien planeada tiene muchos beneficios. El primero obviamente es contar con un repositorio central, estandarizado, tener todos los datos con un sentido de negocio. O sea, la idea no es pasar los datos a una bodega como los tengo como los tengo en el transaccional. La idea es tenerlos con un sentido de negocio. Transformar esa data que cuando yo la vaya a grabar en una bodega de datos ya tenga ya un sentido de qué es lo que yo voy a analizar para poderla llevar allá adecuadamente. ¿Bien? Posibilita a la organización tomar decisiones estratégicas. Obviamente, si yo no tengo los datos organizados, si yo no los tengo estructurados y homologados, pues no voy a poder tomar esas decisiones, ¿sí? Puedo integrar diferentes sistemas de información, ¿sí? Los estoy integrando porque me estoy llevando todos esos datos, homologándolos y llevándolos a un repositorio central. Y cuando los tengo ahí, puedo tener una visión central, global, de toda la información que tengo con los datos consolidados de la compañía. Entonces, porque uno muchas veces se da cuenta que la información financiera está en un sistema, la información de aprovisionamiento está en otro. Entonces, digamos que toda esa datos en islas, pues permite que finalmente cuando vayamos a mirarle a tomar decisiones, pues no tengamos la información en un solo sentido de negocio. Muy bien, entonces digamos, esta evolución que ya la hemos estado mirando en ETL, pues hoy en día, ¿qué nos permite? Nos permite, o a qué nos lleva, que tenemos que tener entornos un poco más adecuados y un poco más llevados a lo que hoy en día estamos viviendo. Entonces aquí empezamos a meter el tema de Big Data también a temas de ETL. ¿Por qué Big Data? Porque obviamente ya las nuevas tendencias pues nos hablan un poco de Big Data, que son datos que nos permiten tener datos no estructurados y en unos volúmenes muy grandes de datos. Por eso es que hoy en día las compañías tenemos unos desafíos muy grandes en cuanto a la parte de datos, porque aparte de que los tenemos distribuidos en diferentes fuentes, tenemos estructurados, no estructurados, tenemos que procesarlos muy rápido y analizarlos muy rápido. Para eso digamos que está el Big Data. Entonces en la parte del Big Data, pues obviamente el ETL, al siempre ser un jugador muy importante en este tipo de procesos, pues empieza ya a hacer un sentido y a incorporar componentes de Big Data dentro del ETL. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hoy en día, como decía, tenemos volúmenes de datos muy altos, la frecuencia de actualización es muy alta en la parte del origen, es decir, tenemos sistemas legados con una cantidad de usuarios muy grandes que están todos transando ahí y obviamente se actualizan muy rápido esos datos. Los datos no son estructurados, tenemos diferentes ubicaciones. Bien, entonces digamos que digamos, todas estas tendencias de Big Data nos resuelve todos esos problemas, pero al resolvernos todos esos problemas, pues nosotros tenemos que tener preparado nuestro ETL para poder llevar los datos a un entorno de Big Data. ¿Bien? Entonces aquí, pues obviamente los ETLs van a tener que tener mayores capacidades de mapeo de datos, la arquitectura tiene que ser mucho más escalable, ¿sí? Mucho más sencilla,
la capacidad de almacenamiento de mantener los datos a nivel de granularidad más bajo, porque obviamente el Big Data nos permite, nos resuelve todo el tema del volumen, entonces ya no nos vamos a preocupar por el volumen, con lo cual pues la granularidad de los datos va a ser mucho más grande. Bien, y obviamente tenemos que llevar, el ETL nos debe permitir llevar todos esos tipos de datos nuevos hacia las redes sociales, los blogs, los foros, entre otros. Todos esos datos que recogemos no estructurados los tenemos que conectar con una fuente de datos más. Digamos que yo puedo conectar Twitter, Facebook, Instagram, todas esas fuentes que tenemos, que son fuentes que hablan de nosotros, de nuestra compañía, y poderlo llevar de una manera estructurada para poderlo analizar. Y aquí es donde el ETL se vuelve un factor fundamental, ¿sí? Poderse conectar ya con una fuente de datos Big Data, ya sea como fuente o como destino. Bien. Entonces, digamos que aquí hablando un poquito de herramientas de ETL, pues obviamente herramientas de ETL ustedes pueden ver muchas en el mercado. Nosotros particularmente trabajamos con varias, trabajamos con PID SAP, trabajamos con Talent, trabajamos con Jasper ETL. La que vamos a mostrar en el demo que vamos a ver el día de hoy se llama Jasper ETL. Entonces, para ir avanzando aquí un poquito, vamos a ver que estas herramientas pues tienen que tener toda la capacidad de extraer, conectividad, mapeos de datos, múltiples fuentes de datos, datos no estructurados, gestión de validación y errores en el momento antes de cargarlo. Nos permiten todo lo que es la parte de transformación, deben permitir toda la transformación de componentes predefinidos, poderle hacer test a esos datos, debugging, poderle meter código externo también, ¿sí? Poder crear componentes propios de cada compañía para resolver sus particularidades y hacer trazabilidad de esos datos. Permitir la carga de diferentes tablas, diferentes tipos de carga, procesos de agregación, rendimiento en paralelo, y obviamente explotar pues toda esa información a través de qué, a través de job, ejecución de cadenas, todo lo que es la parte de seguridad y sistemas de logs. Entonces, ya llevamos, me he pasado como 5 minutos de la parte que me tocaba a mí. Les voy a comentar entonces lo que sigue a continuación y es la parte del caso de negocio, es el demo. Entonces, ¿cómo podemos ver esto y cómo podemos llevar esa teoría que yo les acabo de comentar y cómo la podemos transformar en un caso de negocio de la vida real? Entonces, bien, digamos que quisimos traer un caso que es muy común para todos nosotros y es la cartera. Entonces, tenemos, imagínense una compañía X que tiene una cartera, que tiene la cartera en SAP y que tiene una gestión de cobro de cartera a través de un call center. Bien, entonces acá la cartera como tal es una información estructurada que tenemos en SAP, pero la gestión de la cartera y los llamados de cobro es una información que nos queda en los archivos de audio. Con lo que esos archivos de audio son archivos que son no estructurados y que queremos analizar los sentimientos, analizar qué nos está diciendo las personas a través de esa gestión de cobro. ¿Nos van a pagar? ¿No nos van a pagar? ¿Tienen dinero? ¿No tienen dinero? Y eso nos empieza a dar nosotros una tendencia de que, qué va a pasar con nuestra cartera. Si todo el mundo nos está diciendo que no tiene plata y que no nos va a pagar, pues ya vamos viendo que nos pueden ir creciendo esos indicadores. Entonces aquí vamos a ver cómo vamos a traer la data de SAP, ¿sí? En SAP tenemos, la cartera solo la tenemos en día, o sea, porque la cartera no es histórica. Si yo pago, simplemente pagué, me actualizó mi cartera, pero no me quedó mi histórico. No, el sistema no sabe que yo ayer estaba en una mora de tanto dinero y hoy estoy en una mora de tanto dinero, ¿sí? Tenemos fuentes de datos que no son relacionadas porque no hay una correlación entre la llamada que hace el call center y mi histórico de cartera. Bien, y es una compañía que hace llamadas de cobro, pero esas llamadas no se analizan. Es decir, yo simplemente, la compañía contrata un call center o tiene el call center por outsourcing, hacen una llamada, simplemente dice, este señor va a pagar o no va a pagar, volverlo a llamar dentro de 30 días para volverle a cobrar, o hay un acuerdo de pago para pagar en 20 días, en esos 20 días simplemente llamo y vuelvo a analizar si me va a pagar o no, ¿sí? Pero acá lo que estamos pretendiendo es tomar esas llamadas y poderlas analizar, poderles hacer un análisis de sentimientos. Entonces, muy bien, acá que tenemos, para contextualizarlos, tenemos unos datos estructurados que vienen de SAP y tenemos una data no estructurada que viene del call center, ¿sí?
y que nos está pasando son unos archivos de audio que graba el sistema Asterisk, que graban las llamadas. Entonces acá se tiene una consulta diaria de cartera, se tienen los datos no estructurados y esos datos de esas llamadas, esos archivos de audio se deben procesar con aplicaciones de analítica cognitiva. ¿Qué significa la analítica cognitiva? Que estamos transformando un archivo de audio en un archivo de texto. ¿Bien? Y aparte de eso lo vamos a empezar a analizar. Entonces, una vez tengamos eso, con el ETL vamos a llevar esos datos a Hadoop. ¿Sí? Digamos que Hadoop es una versión Big Data de Open Source, es un fabricante que es Big Data, que es Open Source, perdón, y vamos a ver cómo a través del ETL entonces podemos sacar esos datos de SAP, llevarlos a Hadoop y posteriormente nuestra compañera Jenny nos va a mostrar cómo analiza esa información, que digamos es la última capa como tal. Entonces muy bien, hasta aquí llego yo, nos vamos a ver ahorita al final de la presentación con la sesión de las preguntas. Espero que hasta ahora haya sido como interesante el tema del ETL y vamos a ver ya el caso de negocio con nuestro compañero Carlos Moreno, que nos va a mostrar todo lo que es la parte la parte del ETL, cómo se conectan las diferentes fuentes y cómo lleva esa información transformada hacia Hadoop en la parte de Big Data. Muy bien, entonces Carlos, te voy a pasar el control. Ok, Carlos, muchas gracias. Buenos días para todos. Retomando un poquito la explicación que nos daba Carlos hace un momento, eh, viene el modelo de negocio, las preguntas de negocio mejor, que normalmente surgen dentro de una organización. En este caso, pues tenemos un modelo en el cual necesitamos saber a nivel de cartera cuál es el comportamiento y igual el cobro y el resultado a nivel de sentimientos y análisis de sentimientos dentro de esa gestión. Lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son nuestras fuentes de información. En un proceso de ETL, lo principal siempre será, o lo primero es establecer de dónde voy a traer la información que va a contestar esas preguntas de negocio que surgieron de un momento a otro. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una ERP que es SAP identificado y tenemos también fuentes de datos no relacionadas como archivos de audio externos que nos van a ser de utilidad y que nos van a poder brindar información acerca de qué sucede cuando un cliente es llamado y para hacerle un cobro de cartera. Información que a la postre puede ser de utilidad para la organización. Entonces, teniendo identificados esos orígenes de información, entonces, pues, cabe anotar también que el ETL es un integrador de datos, de alguna manera. Yo puedo extraer información de diferentes fuentes de datos, haciendo ahí un paréntesis. Puedo extraer información de SAP, puedo extraer información de Hadoop, puedo extraer información de bases de datos relacionales como Postgres, Oracle, MySQL. Puedo extraer información hasta de un web service, de bases de datos no SQL, como Mongo, Cassandra, y hasta de archivos de Excel. Entonces, ya la primera pregunta, que es ¿de dónde voy a extraer la información? Ya la tenemos contemplada. Este modelo que tengo acá es un esquema simplemente puesto. Ahora hacemos un ejercicio completo de cómo contestaríamos el modelo de negocio, o la pregunta más bien de negocio que se hizo previamente. Acá sabemos que el ETL de alguna forma nos permite a nosotros efectuar transformaciones de datos, porque es eso, extraer, transformar y cargar información. Entonces podemos hacer uso de cada uno de los componentes que tiene el ETL para filtrar, para transformar todos los datos y para cruzar información entre las diferentes fuentes de datos que yo tenga, cruzar los datos. Entonces yo puedo hacerlo con mi herramienta de ETL. Entonces, puedo hacer incluso cálculos, si es necesario, que me permitan efectuar una carga de información como normalmente se requiere para un análisis posterior. Entonces, acá en este punto yo puedo transformar de entrada.
veamos que SAP es una ERP que tiene normalmente unos nombres bastante extraños en su composición interna, en su diccionario de datos interno, que probablemente si yo lo llevo así a una base de datos de un usuario final o de algún analista, pues él me va a preguntar qué es BUKRS. Entonces, hombre, el SAP BUKRS es sociedad, entonces yo con el ETL ya empiezo a efectuar transformación de datos, a cambiar nombres, etiquetas, etcétera, que yo pueda ir modificando. E incluso si para mí el campo no debe ser un string, sino debe ser de otro tipo de campo, acá yo puedo empezar a efectuar esas transformaciones. Entonces, el ETL es una herramienta que en este punto nos permite, de acuerdo a la necesidad y a la evaluación de necesidades que yo tenga, nos permite ir acomodando e ir preparando la información para que herramientas de análisis como las que vamos a ver a posterior a esta presentación puedan efectuar su trabajo. Los analistas con estas herramientas puedan efectuar sus análisis y puedan generar información para la organización. Acá vamos a ir a la parte del ejercicio. ¿Listo? Entonces, dentro de la pregunta de negocio que estábamos haciendo, pues se identificaron dos fuentes de información. Una son archivos o fuentes de información no relacionadas, que es un archivo de audio, el cual ahorita voy a colocarles acá para que lo escuchemos, y una fuente que es SAP. Entonces, en este punto, nosotros vamos a colocar primero nuestro archivo de audio para que nos hagamos una idea. Tenido algunos problemas con la disposición para el pago, el desempleo, la situación económica, pero sin embargo estamos dispuestos a cumplir nuestro compromiso. Bien, como podemos ver, es una llamada normal de un call center cobrando a una persona que se encuentra en mora, y pues él expresa ahí las razones por las cuales se encuentra en esta situación. Entonces, para poder efectuar un análisis de los sentimientos, de ese tipo de análisis que se requiere, pues es importante traducir esta información y ponerla a disposición de los aplicativos de análisis de datos. Entonces, para eso nos valemos de un web service que nos permite o que nos hará el trabajo de traducirnos este archivo y de ponerlo en formato texto para que lo podamos emplear. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a invocar un web service donde le vamos a enviar un archivo, que lo hacemos en este proceso que está acá. Le enviamos este archivo de audio, él nos retorna un código de trabajo, porque él se toma su tiempo para traducir el archivo de acuerdo al tamaño del mismo, y acá nosotros en este punto le estaríamos diciendo a él, al ETL, que tome su tiempo. Aquí le estamos colocando 30 segundos, se va a tomar 30 segundos de espera mientras el web service procesa y genera un número de trabajo para que nosotros posteriormente lo podamos consultar con el mismo ETL. Entonces, él nos devuelve una confirmación de trabajo, una orden de trabajo, un número, el cual nosotros después, con este proceso de aquí, le vamos a enviar para que él nos retorne la traducción que viene desde el web service. Entonces, acá viene nuevamente el proceso de la transformación de datos, donde yo recibo una cadena de caracteres de allá, del web service, y lo convierto en un campo completamente disponible para llevarlo a una base de datos. ¿Listo? Luego de este proceso que se genera, tendríamos un archivo más o menos como este que tengo por acá, donde tenemos ya la traducción por parte del web service de los datos o de la conversación que teníamos en el archivo de audio. Y por último tenemos la conexión a SAP. Entonces, falta conectarnos a la segunda fuente de información, que es la ERP de SAP.
Vamos a invocar una de las funciones, una RFC de SAP, y vamos a extraer información de cartera de los clientes de mi organización y voy a cruzar esta información con probablemente el ID de una llamada que yo hice o que recibí en el call center. Y así yo puedo saber cuál es el sentimiento de ese cliente hacia el cobro que yo le hice o las razones que dio para no poder estar al día. Posterior a ello, simplemente vamos a coger esta información que llegó de SAP, la vamos a llevar nuevamente, aquí le podemos hacer las transacciones de rigor y la vamos a llevar directamente a Hadoop. ¿Listo? Entonces aquí está el proceso de llegada a Hadoop. Y por último, el ETL nos permite a nosotros efectuar la auditoría de los procesos de carga, de extracción, carga y transformación y carga, perdón, de información. Entonces, esto lo puede hacer a través de notificaciones. Me puede notificar a mi correo electrónico cómo, si mi proceso se ejecutó o no se ejecutó. Entonces, en este punto voy a ejecutar acá este ETL. Vamos a ejecutarlo acá. Y vamos a esperar el que él cumpla el proceso de envío del archivo al web service y la respuesta que el web service nos va a dar con los datos. Este archivo lo voy a almacenar, o esta respuesta yo la almaceno en un archivo con formato CSV y llamadas. Entonces él ya está mandando el dato al web service y está esperando acá la respuesta del web service. En 30 segundos él recibe esos datos, ese código con el cual se está identificado ante el web service el trabajo que yo acabo de enviarle para su traducción. Una vez lo recibo, entonces ya inicio el proceso de consultarle acá al web service por ese dato y aquí ya me lo almacenó. Aquí ya se inició la segunda parte del proceso, que es traer la información desde SAP para llevarla directamente, cruzándola con la tabla de llamadas, con el archivo de llamadas, para llevarla directamente a Hadoop. Entonces aquí ya se inició el proceso, la llevo a Hadoop, el proceso se finalizó y acá ya envió un correo. ¿Listo? Entonces, si vamos ahorita a revisar aquí nuestra interfaz de Hadoop, ok, entonces acá vamos a buscar por acá donde tenemos la base de datos que es por default, y por aquí ya tengo una tabla llamada cartera, a la cual yo voy a consultar, es previo a la carga que hizo el ETL, cada uno de los registros que yo extraje de SAP, y probablemente lo voy a encontrar también con la lectura del archivo de audio que el web service nos hizo la traducción. Adicional a ello, vamos al correo y aquí ya encuentro la notificación donde me dice que mi proceso se ejecutó sin ningún problema y que me procesó 53 registros. Entonces, esto es un proceso sencillo que responde a una pregunta de negocios planteada previamente y que ya colocó en Hadoop, en una base de datos Big Data, dos fuentes de información totalmente diferentes. Un archivo externo que me leo desde un web service y otra, una información traída de una ERP y que me permite unificarla y llevarla directamente a Hadoop. Desde este punto ya se inicia la otra fase, que es cuando los analistas ya toman esta información y la convierten, estos datos y lo convierten en información. Entonces ya nuestra compañera Jenny va a mostrarles el resultado a través de un aplicativo de análisis de este proceso de ETL que acabamos de hacer.
Muy bien, muchas gracias Carlos. Entonces, Jenny, te voy a pasar el control para que entonces nos muestres, nos compartas tu pantalla y nos cuentes un poco a partir de Hadoop cómo analizas tú esa data ya en la capa de visualización y descubrimiento de datos. Buenos días a todos. Bueno, una vez tenemos ya los datos en Hadoop, utilizamos una herramienta de descubrimiento y análisis de datos. En este caso, yo me estoy conectando con Spotify y lo primero que hacemos es, bueno, ya tenemos los datos de nuestra cartera, tenemos nuestras llamadas. Ahora, ¿cómo puedo utilizar esa información? Revisando la cartera, continuando con el caso de negocio que nos habías puesto, Carlos, cómo se ha comportado nuestra cartera históricamente. Entonces, ya vimos que mediante el proceso de ETL podemos ir acumulando en una base de datos final todo el histórico de nuestra cartera. En este caso tenemos unos datos simulados de cartera del 2011 al 2016. Acá vemos en el 2013 y 2014 un aumento en nuestra cartera de 90 días. Entonces ahí es cuando decidimos realizar un análisis de la cobranza que se está realizando esa cartera. En este caso, la empresa lo realiza por medio telefónico. Entonces empezamos a revisar cómo han sido las llamadas y las respuestas que nos ha dado a nosotros los usuarios acerca de ese cobro de cartera. Empezamos a notar que en el 2014, cuando ya empezamos a hacer la gestión más continuamente de la cobranza de cartera mediante llamadas telefónicas y hacerle seguimiento a nuestro call center de las palabras y el cómo estaban haciendo el cobro, empezamos a ver que empiezan a disminuir tanto los sentimientos negativos de las personas como nuestra cartera de 90 días. Entonces ya el cobro ha sido más efectivo debido al análisis que se ha realizado de sentimientos de esas llamadas que se han realizado a nuestros usuarios. Igual forma, acá podemos visualizar rápidamente que el cobro de nuestra cartera de 30 a 30 días ha sido más positivo el sentimiento de nuestros clientes con respecto al cobro de 90 días, aunque se ha logrado reducir el valor de nuestra cartera en 90 días, todavía podemos seguir trabajando haciendo un análisis de correlación entre las palabras y los sentimientos expresados tanto por la persona que realiza la llamada como por los usuarios que están, por los clientes, perdón, que estamos contactando para realizar el cobro. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que una vez tenemos toda nuestra información, tanto estructurada como no estructurada, en una misma fuente de información, podemos realizar diferentes tipos de análisis y de descubrimiento de los datos. Ok, Jenny, pues muchas gracias a Jenny y a Carlos por su demo. Pues pienso que fue muy, digamos, asertiva en el término de poder descubrir cómo podíamos analizar toda esa información desde de end to end y cómo podemos resolver con el ETL con una capa analítica todas estas preguntas de negocio en donde logramos ver cómo al final pudimos trabajar de la mano con el call center para poder enfocar mejor esas llamadas, enfocar mejor eh, toda esa gestión de cobranza y finalmente bajar el indicador de cartera, que es finalmente lo que esperamos en la compañía y pues poder tener más liquidez como tal. A partir de este momento, entonces, pues tenemos 5 minutos de preguntas. Abrimos en nuestro panel de preguntas para cualquier duda o para cualquier sugerencia que haya habido durante la presentación. Entonces, nos la pueden colocar ahí en el panel de preguntas y vamos a estarla respondiendo con muchísimo gusto.
Ok, tenemos una primera pregunta y es, ¿en un proyecto de BI es necesario hacer procesos de ETL o se puede obviar conectándose directamente a las fuentes de datos? Para responder eso, digamos que me voy a ir para una de las láminas que teníamos anteriormente, en donde mostrábamos un poquito esta parte de cómo llegamos desde el CR, cómo llegamos de las fuentes de datos hacia la capa analítica. Efectivamente, sí, uno digamos que se puede conectar directamente, puede hacer una conexión directamente desde un sistema analítico hasta un sistema transaccional, puede haber una conexión directa sin ningún inconveniente. Sin embargo, el ETL hace mucha relevancia, ¿sí? Cuando tenemos diferentes fuentes de datos, porque al tener diferentes fuentes de datos, como vimos ahora, pues hace necesario que haya una extracción, transformar la data. Muchas veces la data no la podemos transformar en los sistemas analíticos, ¿sí? Aunque algunas herramientas como la que estábamos viendo ahorita nos permiten hacer una transformación, pues digamos que en la parte de transformación podemos hacer calidad de datos, podemos hacer orquestación de datos, podemos decir, por ejemplo, como lo hizo Carlos ahora, que trajéramos un archivo de audio, esperar que se transforme a texto, después cruzarlo contra SAP. Todo ese procesamiento no lo podemos hacer directamente en un sistema de descubrimiento de datos. Entonces, en este caso, pues hace sentido tener un ETL. Sin embargo, cuando yo solamente tengo una fuente de datos, ¿sí? Y necesito, y los datos ya los tengo muy homologados y homogenizados de alguna manera, sí puedo hacer una conexión directa. ¿Bien? Bueno, tengo una segunda pregunta y es, la implicación de un repositorio central de Data Warehouse implica redundancia de datos, data con la interacción con los usuarios operativos, se volverá a ensuciar, la data, eh, es un ciclo gestionable. Bueno, si trato aquí de entender un poquito la pregunta, cuando uno, digamos, hace una estrategia de TL, es una estrategia que queda automatizada, ¿sí? Es decir, que básicamente en un ETL lo que lo que tratamos de hacer, entonces por eso ahora Carlos mostraba que toda esa transformación de los datos, toda esa calidad de datos, vamos a llevarla óptimamente hacia la bodega de datos. Eso no quiere decir que el dato haya cambiado en el transaccional, ¿sí? Por eso es que en las estrategias de Data Quality y Data Cleansing, todo lo que es la parte de limpieza del dato, se haga desde la fuente. Si yo, en este caso estábamos viendo que teníamos la cartera en SAP, entonces si yo en SAP tengo un error de la cartera, pues lo mejor es ir al dato, al origen del dato y organizarla. En este caso le estamos haciendo calidad del dato antes de que llegue a la bodega de datos, entonces con lo cual pues la bodega de datos va a quedar optimizada en calidad, pero no estamos arreglando el dato en SAP. Entonces, para responder a esa pregunta, se operacionaliza este tema del ETL para que queden cargas automáticas, deltas incrementales de los datos y eso queda en un job automático y siempre va a estar trabajando ahí, o sea que digamos que los datos no es que tengan que estar arreglándolo siempre. Bueno. Tengo una pregunta aquí, una consulta. Ustedes tienen SAP como CRM, pero ¿qué pasa si el CRM es Excel o si el mismo Asterix es factible sacar la información? Eh, estado de la cartera, la información de estado de la cartera desde la fuente y realizar una comparativa con Hadoop. No importa, digamos que en este caso para ejemplos del ejercicio y la demostración, la cartera la teníamos en SAP, pero la podemos tener en Excel, la podemos tener en un CRM, la podemos tener en un archivo de texto o nos podemos conectar directamente con un CRM externo, con un Salesforce, lo que sea, y poder traer la data. Igualmente nos podemos conectar también, por ejemplo, con el Asterix del sistema de call center. En este caso, si ustedes miraban el ejercicio que presentó Carlos, nos estábamos conectando a un web service, que ese web service lo que es un web service que se conecta, digamos, a un call center y nos trae los archivos de audio. Entonces, efectivamente se puede realizar, se puede hacer la comparativa en Hadoop y llevar toda esa información ahí. ¿Bien? No sé si tengan alguna duda o alguna otra pregunta.
Bueno, por aquí tengo otra pregunta, ¿qué herramientas utilizamos para esto? Las herramientas que utilizamos, como lo decía Carlos, fue Jaspersoft ETL. Ese ETL, pues digamos que es bastante potente, bastante intuitivo. Como ustedes vieron, tiene capacidades para hacer toda la transformación y carga de una forma visual. También obviamente se le puede agregar código fuente. Se tiene más de 400 conectores de datos. Nosotros obviamente también hemos trabajado con proyectos con los integradores de SAP como HANA Cloud Integrator y SAP Pay. Y en la capa de visualización utilizamos lo que nos mostró Jenny en la capa de visualización y data discovery, utilizamos TIBCO Spotfire. ¿Bien? Pero digamos que esa capa de visualización puede ser Spotfire, puede ser Business Objects, puede ser Power BI, puede ser digamos cualquier herramienta una vez pues todo se tenga digamos ya desplegado en la bodega de datos. Bien. Muy bien, pues digamos que esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Les agradezco mucho a todos. Permítame que tengo por acá una última. Tengo una pregunta que dice, ¿Spotfire se integra con BW de SAP? Exactamente, claro que sí. Spotfire se integra también directamente con BW de SAP, con HANA, con cualquier otro sistema de información. En nuestra pantalla están nuestros datos de contacto. Nosotros, como les decía, somos un partner global, tenemos presencia en Latinoamérica, en Colombia estamos en Bogotá, Medellín, estamos en México, Chile. Están nuestros datos de contacto, los invito por favor a que se conecten con nosotros en nuestras redes sociales, estamos en LinkedIn, Twitter y tenemos un canal de YouTube bastante completo. Esta presentación ha sido grabada y se les estará enviando a ustedes la URL por correo electrónico y obviamente pues va a quedar posteada en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a nuestros presentadores, a Carlos, a Jenny y a todos ustedes por participar.